Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a demostrar el teorema de cambio de variable, o también conocido como teorema de sustitución. Con el teorema de sustitución y el teorema de integración por partes, ustedes van a poder calcular prácticamente cualquier tipo de integral de una manera relativamente sencilla. Todo lo relacionado a métodos de integración lo van a ver con David y Cristian en las próximas 3 semanas. O sea, van a tener un total de 6 sesiones, 3 con David, 3 con Cristian, en las cuales van a ver los métodos de integración, sustitución, integración por partes, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, fórmulas de reducción, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, yo voy a mostrar este teorema de cambio de variable, y después nos vamos a pasar a ese ejercicio para terminar el tema de teoría de la derivada. ¿Va? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver qué es lo que dice el teorema de cambio de variable. Empezamos a leer. El teorema de cambio de variable. ¿Qué tenemos? Bueno, pues vamos a considerar una función g definida en un intervalo cerrado a, b hacia los reales. Una función. Vamos a suponer que g es continua en el cerrado y derivable también en el intervalo cerrado, y también la derivada continua en el intervalo cerrado. O sea, que tenemos que la g es derivable en todo el cerrado y su derivada resulta ser continua. Aquí puse algo de más, ¿no? No hace falta ponerlo de continuidad. Ahí está, ahora sí está bien. Vamos a suponer que la g es derivable en todo el intervalo cerrado a, b, porque eso garantiza que la g es continua en todo el intervalo cerrado a, b. Y vamos a suponer también que la derivada es una función continua en todo el intervalo cerrado a, b. ¿Ok? Vamos a tomar una función f, definida en un intervalo cerrado c, d, hacia los reales, una función continua en el c, d, con la propiedad, bueno, el intervalo c, d tiene la propiedad de contener a la imagen del intervalo cerrado a, b bajo la g. O sea, esto nos está diciendo, esta contención lo que nos está diciendo es que la composición de g con f está bien definida. ¿Por qué? Porque el dominio de f, que es el intervalo cerrado c, d, contiene a la imagen de la función g. Entonces se puede realizar la composición. ¿Ok? Bueno, entonces bajo estas hipótesis, ¿qué tenemos? Lo que dice el teorema de sustitución, o teorema de cambio de variable, es que cuando hacemos la integral desde a hasta b de f de g de x multiplicado por g' de x, esto es igual a la integral que va de g de a g de b de f de t de t. Ajá. ¿En qué difiere una integral de la otra? Bueno, que en una de ellas no aparece la g ni su derivada, que es en la integral del lado derecho. Solo aparece la pura f en el integrando, porque en los límites de integración sí aparece g de a y g de b. Y lo que dice el teorema de sustitución, o también conocido como teorema de cambio de variable, es que esta integral es igual a la integral de a en b de f de g de x, o sea, g compuesta con f de x, y esto multiplicado por g' de x. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema de cambio de variable. ¿Por qué cambio de variable? Porque si te das cuenta, aquí se está integrando, cuando ponemos este de x, estamos diciendo que vamos a integrar respecto a la variable x. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo que haces es pasar de esta variable x a esta variable t, y en la integral del lado izquierdo integras respecto a x, y en la integral del lado derecho estás integrando respecto de t. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende lo que dice el teorema? Y entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Pues nada más hay que ver que g sea derivable en el cerrado, que su derivada sea continua en el cerrado, y que la f sea una continua, de tal forma que se satisface esta contención. Ajá. ¿Quién es? Este es un signo de contención. Este aquí es un signo de contención. Este. Sí.
¿O no? ¿De qué? Entonces, esto es lo que tenemos que probar. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es aplicar el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Vale? Vamos a aplicar el primer teorema fundamental del cálculo para demostrar el teorema de cambio de variable. Para ello, voy a definir dos funciones. ¿Bajo? Vamos a empezar con la prueba. Vamos a definir dos funciones adecuadas. Fíjate que nosotros aquí tenemos, esto es fijo, estos límites de integración son fijos. Ajá. Pero vamos a hacer el siguiente truco. En vez de poner el límite de integración superior, o sea, b y g de b en cada una de esas integrales, vamos a poner algo variable. Vamos a poner aquí una x, bueno, una z que sea variable y una g de z que sea variable. O sea, nuestra variable va a ser z. Aquí ponemos z y aquí en lugar de g de b ponemos g de z, donde z va a ser una variable. Eso a lo mejor va a ayudar. Considerar estas dos funciones. La función que a cada punto z lo manda a esta integral y la función que a cada punto z lo manda a esta integral. Entonces, bueno, pareciera que esa función nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque cuando evalúas a esa función en el punto B, pues te va a dar esta función y te va a dar esta función de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definir estas dos funciones, que justo son las que comenté aquí arribita. Definimos H1 del intervalo cerrado como ven los reales, tal que a cada punto Z lo vamos a mandar a la integral de A en Z de f de g de x por g' de x de x. Esa es nuestra primera función. Mande, Santi. Una duda, ¿qué dice arriba? En tal que el intervalo de C, D es menor o igual. No, es contención. Contención, ok. Este, Ya me está y, fallando defi- los ojos. y definimos a H2 como la función que va del intervalo cerrado A, B hacia los reales, tal que a cada punto X lo mandamos a la integral de g de A en g de X de f de t de t. ¿Ok? Entonces vamos a considerar estas dos funciones que están muy relacionadas con esta igualdad que queremos demostrar. Nosotros queremos demostrar que esas dos integrales son iguales. Lo único que estamos haciendo es déjenle cambio aquí la letra otra vez. Déjenme ver cómo lo puse. No le voy a cambiar nada. Ahí está. Lo único que estamos haciendo es hacer variable el límite de integración superior en ambas. ¿Ok? ¿Por qué f de t? Porque, bueno, pude haber puesto f de h o f de w. T es respecto a quién se está integrando. O sea, yo pude haber puesto ahí cualquier letrita la que quisiera. La que quiera, ¿no? Puedo poner f de a, f de h, f de k. Es notación simplemente. Lo único que estamos diciendo es que vamos a integrar respecto a esta variable. Eso es lo que está diciendo. Pero igual, por ejemplo, aquí yo le puedo cambiar y decir, no, pues voy a poner mejor f de w, dw. Y sigue siendo lo mismo. Es como si pusiera la integral de f de x, ¿no? De x. Solo que no puedo, en este caso no puedo poner la x. ¿Por qué? Porque es variable en esta función. Ajá. Entonces no puedo ponerla aquí. Y por eso opté por poner una t. Pero pues cualquier letra funciona bien. ¿Ok? Es simplemente notación, básicamente. Entonces, tenemos estas dos funciones. La función h1 y la función h2. ¿Qué propiedades tienen? Bueno, vamos a bajar tantito y vamos a anotar lo siguiente. Como g compuesta con f multiplicada por g' es continua en el intervalo cerrado a, b, ¿sí están de acuerdo que esa función es continua? G' ¿cómo es? Es continua en el cerrado. ¿Cómo es f? Es continua en el cerrado. ¿Cómo es g? Pues como es derivable es continua, desde luego. ¿Cómo es la composición de continuas? Continua. Entonces, ¿cómo es g compuesta con f? Es continua. Y entonces aquí tenemos un producto de dos continuas. Nos va a dar una continua en el cerrado a, b. Por el primer teorema fundamental del cálculo, ¿qué podemos garantizar? Si el integrando es una función continua, ¿qué podemos garantizar de esta función? ¿Qué función es esa? La que estoy marcando en un círculo.
Es la función acumuladora de área, ¿no? Esa es la función acumuladora de área. Entonces, el primer teorema fundamental del cálculo que me dice que cuando el integrando es una función continua, esta función es derivable, o sea, H1 es derivable, y además, en cada punto del cerrado A, B, ¿qué sucede? Que la derivada en H1, evaluada en un punto, aquí me equivoqué, hay que ponerle otra letra, Z, 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 ahí está, ya. Tenemos que para cada punto del dominio de la función H1, tenemos que H1' de Z, ¿cuánto vale? ¿Qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo? Que cuando tú vas a derivar una función de este estilo, ¿cuánto vale su derivada? Vale H evaluada en el punto Z, ¿no? Eso es lo que dice el teorema, el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, eso se lo estamos aplicando a esta función. Ajá. ¿Cuánto vale la derivada de H1' de Z? Pues vale el integrando evaluado en el límite de integración superior, o sea, f de g de z por g' de z. A esta igualdad vamos a llamarle asterisco, ¿ok? Por otra parte, nota lo siguiente. Para cada punto X del intervalo cerrado A, B, se tienen las siguientes igualdades. ¿Cuánto vale G compuesta con F sub G de A gorro? ¿Cuánto vale esta composición? Bueno, pues eso es F sub G de A gorro evaluado en G de X. ¿Quién es F sub G de A gorro? Díganme. ¿Quién es esa función? Es la integral de quién, ¿de dónde a dónde? De G de A X de F de T de T. Así se definió, ¿no? La función acumuladora de área con punto base igual a G de A. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Bueno, o sea, la forma general de la función acumuladora de área es así. Pero si en vez de punto base A tengo punto base G de A, pues ¿en qué va a cambiar todo? Pues que simplemente el límite de integración inferior va a ser G de A, el límite de integración superior va a ser X, y me queda F de T, ¿verdad? Ahora, si en vez de evaluarlo en X, lo evalúo en G de X, como aquí, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar la integral de G de A G de X de F de T de T. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? ¿Y quién es esta función? ¿Esa función cuál es? Profesor, ¿podría repetirlo, por favor? Ah, claro que sí. Nada más déjame Gracias. esto último. Sí. ¿Quién es esta función? Esta es H2 de X, ¿no? Así se definió. Y entonces, ¿qué tenemos? Que para cada X en el intervalo cerrado A, B, G compuesta con F sub A de G de A gorro evaluado en X, compuesta con G evaluado en X, es H2 de X. Voy a repetir esta parte. Fíjense, así de simple, chequen. F sub A es sub G de A gorro de X, ¿quién es? Ustedes díganme, por definición, ¿quién es esa función? Es la integral que va de G de A en X de F de T, ¿no? Así se definió la función acumuladora de área con punto base G de A. ¿Cuánto vale entonces F sub G de A gorro? Pero en vez de evaluado en X, lo evaluamos en G de X. Pues donde haya una X, ahora pones G de X. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces te va a quedar la integral de G de A y en el límite de integración superior había una X. Entonces ahora pones G de X de F de T de T. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien eso? Pero ¿quién es esta función? La de la igualdad del lado derecho. Es H2, ¿verdad? Es la función H2, así se definió. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Y entonces, ¿qué se probó? Que componer a G con la función F sub G de A gorro de X
es igual a H2, a la función H2 de X, para cada X en el A como B. Si está bien o hay alguna duda, ustedes díganme. ¿Sí? Está bien, ¿Seguros? gracias. Ok, ¿no? ¿De qué? Y entonces tenemos esa igualdad. ¿Esto para qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Ah, porque vamos a aplicar regla de la cadena. Por primer teorema fundamental del cálculo, estamos de acuerdo que esta es derivable. Estamos de acuerdo. Y por hipótesis, la G es derivable. ¿Qué pasa con la composición de derivables? Si esta es derivable y esta es derivable, ¿cómo es la composición? Derivable. Derivable, exactamente, muy bien. Entonces la H2 es una función que también es derivable. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense. Como f es continua en el cerrado C, D, entonces por el primer teorema fundamental del cálculo, ¿cómo es f sub g de A gorro? Pues derivable en el C, D. Por hipótesis, G es derivable en el A, B. Ajá. Entonces, aplicando la regla de la cadena, tenemos que G compuesta con F sub G de A gorro es derivable en cada punto del cerrado A, B. Y además, ¿cuánto vale su derivada? En las siguientes igualdades se va a ocupar regla de la cadena y primer teorema fundamental del cálculo. En cada igualdad voy a ir diciendo qué teorema se aplica. Fíjense. H2' de X, ¿a qué es igual? Pues es igual a G compuesta con F sub G de A gorro prima de X. ¿Por qué? Por esta igualdad. Si yo derivo del lado izquierdo, entonces derivo del lado derecho para que se preserve la igualdad, que es justo esto. Entonces ahí no hice nada especial. Ahora, aquí viene lo bueno. En esta segunda igualdad, ¿qué estamos aplicando? ¿Qué creen que estamos aplicando en la segunda igualdad? Regla de la cadena. ¿Por qué? Porque esta es una composición. La derivada de la composición es, bueno, en este caso, ¿cuál sería la derivada? F sub G de A gorro prima evaluado en G de X multiplicado por G prima de X. Entonces, en este paso aplico regla de la cadena. Y después, aquí, ¿qué es lo que voy a, de aquí a acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar primer teorema fundamental del cálculo. Porque pregunta, ¿cuánto vale F sub G de A gorro prima en un punto? El que sea. Yo tengo aquí la F sub A, vale en un punto X y la derivo. ¿Cuánto vale su derivada? Según el primer teorema fundamental del cálculo, va a valer F de X, ¿verdad? Pero si en lugar de evaluarla en el punto X, la evalúo en un punto G de X, ¿cuánto va a valer esa cosa? F de G de X, que es precisamente lo que yo puse aquí abajo. Comparen estos dos valores. Ajá. Este y este son el mismo. Ahí es donde se está aplicando primer teorema fundamental del cálculo. Y esta G' de X, dejémosla igual. No le hagas nada. No le podemos hacer nada. La dejamos como está. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para cada punto X del intervalo cerrado a, B, H2' de X, ¿cuánto vale? F de G de X por G' de X. Y a esta igualdad vamos a llamarle gato. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Que en lo que demostramos arriba, ¿cuál es qué demostramos arriba? Que H1' de Z, ¿cuánto vale? F de G de Z por G' de Z. Ajá. ¿Cuánto vale la derivada de H2? ¿Cuánto vale la derivada de H2 de X? F de G de X por G' de X. O sea, y aparte estamos en el mismo dominio, el cerrado a, B. ¿Esto qué muestra? ¿Esto qué está mostrando? Eso está mostrando que la función H1 y la función H2 tienen la misma derivada. ¿Estamos de acuerdo? H1 y H2 tienen la misma derivada, fíjense. H1' de Z, ¿cuál es su derivada? F de G de Z por G' de Z. Y H2' de X, ¿qué derivada tiene? F de G de X por G' de X. Que no los confunda la variable. Al final de cuentas, o sea, yo puedo poner, por ejemplo, X cuadrada, por ejemplo, F de X igual a X cuadrada.
Y puedo definir f de t igual a t cuadrada. ¿Son la misma función, estas dos? Sí, ¿verdad? Es la misma función, tienen la misma regla de correspondencia. Si las defino en el mismo dominio, pensemos en los reales, pues son la misma función realmente. Que tienen variables distintas, sí, no importa, pero la regla de correspondencia, al final de cuentas, es la misma. Entonces, eso es justo lo que pasa aquí. H2' de H2', su derivada es esto. Y para H1' es esto, que es lo mismo que acá abajo. Entonces, estas dos funciones tienen la misma derivada. Teoría de la derivada. Si dos funciones definidas en un intervalo tienen la misma derivada, ¿qué pasa con ellas? Difieren por una constante, ¿verdad? Entonces, como sus derivadas son iguales en todo el intervalo, debe existir una constante C con la propiedad de que H1 es igual a H2 más una función constante C. ¿Ok? Esta es una función, la función constante C. ¿Ok? Vamos a evaluar de manera adecuada para inferir qué constante es esta. Vamos a inferir qué constante es. Por ejemplo, de manera muy mañosa, yo evalúo en X igual a... ¿Cuánto vale H1 de A? Les pregunto. ¿Cuánto vale H1 de A? Evalúen aquí. ¿Cuánto vale H1 de A? Es la integral de A en A de f de g de x por g' de x. El límite de integración inferior coincide con el de superior y entonces, ¿qué pasa? Pues que esta integral vale 0. Después, ¿cuánto vale h2 de a? Pues la misma cosa, ¿no? Esta es la integral de g de a g de a de f de t de t. ¿Cómo es el límite de integración inferior y superior? Es el mismo. Entonces, ¿cuánto vale esta integral? 0. ¿Cuánto vale h1 de a y h2 de a en ambos casos? 0. Y esta es una función constante. Entonces, sea donde sea que evalúe, siempre va a valer la constante. Ajá. Y entonces, ¿qué se infiere? Que esa constante debe de ser 0. Ajá. Y entonces, esta igualdad se transforma en esta igualdad de acá. H1 resulta ser igual a H2. Estas dos funciones que definimos al principio de la prueba, en realidad son la misma función. No son funciones distintas como uno podría pensar, así, o sea, viéndolas de, por primera vez esas dos funciones, uno podría creer que son las mismas. Digo diferentes, son diferentes, pero no, en realidad son iguales, ¿ok? Porque probamos que sus derivadas coinciden y que entonces difieren por una constante. Y mostramos que esa constante debe ser la constante 0. Entonces son la misma función. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Otra vez de manera estratégica. Vamos a evaluar a esas dos funciones en B. ¿Cuánto vale H1 de B? Es la integral de A en B de f de g de x por g' de x. Pero como H1 de B como H1 es igual a H2, H1 de B debe ser igual a H2 de B. Pero H2 de B por definición es igual a la integral de g de A en g de B de f de t de t. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que esta integral y esta otra integral son iguales. Y ahí se acaba la demostración. ¿Cómo Maestro, lo ven? tantito. Ah, sí. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes díganme. Ahí está bien. Va. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Profe, Va, que... ¿podría explicar el último paso? Ah, claro que sí. ¿Te refieres a esto de aquí? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí, eso seguro? Ok. Si no me dices, si hay algo más me dices, ¿eh? Recuerda que H1 se definió como la función... A ver, déjame, lo vuelvo a escribir. H1 de Z, ¿quién es? Es la integral de A en Z de f de g de x por g' de x, ¿verdad? ¿Cuánto vale h1 de b? ¿Cuánto valdría? Pues sería la integral de en b de f de g de x por g' de x, ¿verdad? Ahora, h1 de b debe de coincidir con h2 de b. ¿Por qué?
Porque antes ya mostramos que la función H1 y la función H2 son iguales. Entonces eso implica que en todos los puntos todos los puntos del dominio deben de coincidir. Ajá. Pero pregunta, ¿cuánto vale H2 de B? Pues eso es la integral de G de A en G de B de F de T de T por la regla de correspondencia del H2. Y entonces, ¿qué pasó? Pues aquí nos queda una cadena de igualdades que muestra que estas dos integrales son la misma. Si me comprendes que es justo la conclusión del teorema. ¿Está bien o sigue habiendo dudas? Ah, sí, sí. Es que no sabía cómo había usado la hipótesis anterior. Pero sí, sí, ya. Muchas gracias. Ya, ok, va. ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿Sí? Yo tengo una duda. Ujú. Te escucho. Compañero. Vale, se usó la hipótesis de que o sea, de que el dominio de una contenía la imagen de la otra. Claro que sí. Para que tenga sentido esta composición, necesitamos que la imagen de G se quede contenida en el dominio de la F. ¿Y la imagen de G quién es? Pues es justamente esto. Y el dominio de la F, dijimos que era el intervalo C, D. Esta es la condición que pedimos. Y es necesaria, ¿por qué? Porque la necesitamos, ¿por qué? Porque queremos que esta composición tenga sentido. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Sí, ya. Ok, gracias. Vale, ¿no? ¿De qué? ¿Alguien más o todo bien? Yo, ¿Y todo está profesor. bien? Ah, mande, ¿qué pasó? Parte de ahí de la constante, Ajá, cuando se pone la constante, partió de que las derivadas eran iguales, ¿no? De H1 y H2. ajá. Eso es como tal un teorema, Sí, lo de que... nosotros... Ah, perdón, tú dime. No, sí, eso iba a preguntar, sí, Ah, ok. Sí, nosotros demostramos en teoría de la derivada, cuando vimos teorema de Rolle, teorema del valor medio, ahí en esa parte de la teoría, nosotros demostramos el siguiente teorema. Es más, lo voy a recordar aquí para que no haya ninguna duda. Teorema, si tú tienes dos funciones definidas en un intervalo I, subconjunto de R en R, funciones continuas en I, derivables en el interior del intervalo I, tales que f' de x es igual a g' de x para todo x en el interior de I, entonces existe una constante c tal que f es igual a g más c. Ajá. Aquí el conjunto I es un intervalo, de cualquier tipo, intervalo cerrado, abierto, semiabierto, semicerrado, etc. Ajá. Este teorema lo demostramos cuando vimos teoría de la derivada, bueno, cuando vimos la parte de los teoremas fundamentales de teoría de la derivada, y lo que estamos haciendo pues es simplemente ocuparlo. Estamos de acuerdo que nuestro dominio es un intervalo, es este. Entonces estamos aplicando todo de manera correcta. ¿Sí está bien o hay dudas? Sí, profe, muchas gracias. No, ¿de qué? Mande, Este, mande. en el paso 2, bueno, de las notas que hacemos, hacemos un cambio de la función f a la función acumuladora. Porque más arriba, A ver, ahí, en el puntito 2. ya en el punto, ok, aquí. ¿Por qué podemos hacer ese cambio de la función f a la acumuladora? De la F a la acumuladora. O nada más lo estamos proponiendo, lo estamos exhibiendo, pues. Ajá, esta es la acumuladora, ¿estás de acuerdo? Ajá, Entonces, o sea, lo que estamos haciendo aquí es una composición. O sea, lo que quiero mostrar en esta parte, el objetivo de esta parte es mostrar que G compuesta con la función acumuladora es igual a H2. Entonces, para mostrar eso, pues tomo un punto del dominio y veo que las reglas de correspondencia coinciden. Entonces, aquí lo que hacemos es tal cual componer. Compongo a la acumuladora con G de X, composición de funciones, aplico eso, y me termina quedando esta expresión, que es precisamente H2X. Eso es lo que hacemos. Eso lo hacemos para mostrar que estas dos funciones son iguales, esta composición y la H2. ¿Sí me entiendes? ¿Si esa era sí. tu duda o...? Sí, es como, bueno,
Es como pasar a la parte de definición del H2, ¿no? Exactamente, Pero al revés, partiendo exacto. de la definición. Ah, ok, gracias. No, ¿de qué? Y esto lo hicimos, ¿por qué? Porque queríamos derivar a la H2. Entonces lo que hicimos es ver a la H2 como la composición de dos funciones derivables, que es lo que dijimos después. La f sub g de a, gorro, es derivable y la g es derivable. Composición de derivables, y así pudimos derivar a la H2, ¿vale? ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, con esto ya Profe, acabamos. Ah, mande. ¿cómo dijo que se usó la hipótesis de la contención? Ah, mira, fíjate, voy a subir. Esto lo que nos está diciendo en el fondo es que la composición de G con F se puede realizar. Fíjate, porque ¿quién es el dominio de la función F? El intervalo cerrado C, D. ¿Cuál es la imagen de la G? Pues precisamente este conjunto, la imagen directa del cerrado A, B. Entonces, para poder realizar la composición de G con F, necesitamos que, volverlo a poner, que la imagen de G se quede contenida en el dominio de F. Porque si así pasa, si la imagen de G está contenida en el dominio de F, entonces esta composición está bien definida. Y eso es necesario. Esta condición es necesaria. ¿Por qué? Porque aquí, justo esto, eso es una composición, ¿no? Porque estamos diciendo que a F lo vamos a evaluar en G de X. O dicho de otra forma, queremos calcular, estamos trabajando con la función G compuesta con F. Ajá. Entonces, bueno, para eso pedimos esta contención, para que esta composición esté bien definida. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Ah, va, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, va. Entonces ya, ahora sí, con esto terminamos toda la teoría de la integral, toda la teoría de la integral. Y pues ya podríamos empezar con logaritmo y exponencial, sin ningún problema, y las funciones trigonométricas. Pero vamos a hacer unos ejercicios el día de hoy. No los escribí, todo lo vamos a escribir en el momento. Antes, un ejercicio para ustedes. Voy a dejarles este ejercicio, que este resultado después lo vamos a ver nuevamente en cálculo 4. ¿Quién ya llevó cálculo 4? Yo creo que este teorema ya lo han visto y en una forma mucho más general. A lo mejor yo creo que ya lo vieron así. F, de G de A igual a la integral de F de G de X en A por el jacobiano de G. Profe, creo que tengo uno parecido. Es el Dice, teorema de cambio de variable para funciones de Rn en Rn, pero el que aquí está es un caso particular. Perdón, Santi, te escucho, a ver, dime. creo que tenía uno que era integral que va de A a B de F por G de prima es igual a F por G prima evaluada de A a B y esto menos la integral de A a B de F por G prima. De B por F de G prima. Ay, no sé cuál es ese. No sé, a ver, Dice que repítelo. es una integración por partes. Eso es integración por partes. No, pero ese es otro. Ok. Es esto, ¿no? Es lo que vimos ayer. Sí, exacto. No, esa es otra cosa. No, este teorema, esta igualdad la van a generalizar en cálculo 4 y se le conoce como el teorema de cambio de variable. Esta prueba para una variable, o sea, para el curso, digamos, es muy fácil de hacer. Esta es facilísima de probar. Ajá. El teorema de cambio de variable de cálculo 4, ese es dificilísimo. Es muy complicado. Es, yo creo, de las pruebas más complicadas que se pueden hacer en un curso de cálculo. De todos los cálculos, esa es una de las pruebas más complicadas, junto al teorema de la función inversa que se ve en cálculo 3 o a principios de cálculo 4. Pero bueno, entonces este es como un acercamiento a este teorema. Este es muy fácil. En verdad, en una variable, esto es facilísimo. Entonces va a quedar como un ejercicio. Vamos a leer lo que dice. Pues
Vamos a tomar una función f definida en intervalo cerrado a, b a los reales continua. Y g, una función del cerrado c, d a la, b, una biyección derivable en el c, d. O sea, esta es una biyectiva y es derivable en todo el c, d. Con derivada continua en el c, d. Lo que dice el teoremita es que la integral de a en b de f de x es igual a la integral de c en d de f de g de t por valor absoluto de g' de t de t. ¿Ok? Entonces, eso queda como un ejercicio. Háganlo. Hay que conseguir algunos casitos, 2 casos. Y bueno, yo creo que les va a salir fácilmente. La verdad, no es un ejercicio tan complicado. Déjenme ver el chat. Este ejercicio, ponerlo como una única pregunta en el examen, o el teorema de cambio de variable de cálculo 4. No, el teorema de variable de cálculo 4, hasta como una pregunta de examen nada más, es bastante difícil. Un hint rápido, apliquen el teorema de cambio de variable. Ese es el hint. O sea, hay que aplicar esto que acabamos de ver para demostrar este. Ese es mi hint. No, es que en serio, sí es muy sencillo. Esta es una biyectiva y derivable. Entonces es una biyectiva continua. ¿Cómo son las biyectivas continuas? Tienen una forma. Ahí está, ya es otro hint. Háganse esa pregunta. ¿Cómo son las biyectivas continuas de un intervalo en un intervalo? No me digan. Ustedes piénsenlo. Y pues ya. Bajo. Y pues vamos a empezar con los ejercicios. ¿Va que va? Vamos a hacer uno. Yo creo que vamos a llegar al receso. Y después hacemos los otros 3. No quiero empezar con este, la verdad no me dan ganas de hacer ese, pero es importante. Pero al rato lo vamos a hacer porque no me gusta mucho ese problema. Este sí lo vamos a hacer. Vamos a empezar con este. Tenemos lo siguiente, fíjense. Tenemos una función f definida en el intervalo cerrado 0,1 hacia los reales, derivable en todo el intervalo. Vamos a suponer que f de 0 es igual a 0. Y que f' de x es menor o igual a 1 y mayor que 0 para todos los puntos del 0,1. El problema nos pide demostrar que para cada punto x en el cerrado 0,1, la integral de 0 a x de f cúbica de t dt, que déjenme le cambio. No, está bien, así vamos a dejarlo. La integral de 0 a x de f cúbica de t dt es igual a la integral de 0 en x de f de t y todo al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Fíjense que el límite de integración superior es variable, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Porque x es una variable, no es un valor fijo. Ajá. Entonces, pues, ¿esto qué es? ¿Qué es eso? Es una función, ¿no? Y de hecho es una función acumuladora de área. ¿Y esto qué es? Es una función acumuladora de área que está elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces son 2 funciones. Lo que quieres ver en el fondo, lo que queremos ver es que 2 funciones están relacionadas vía una desigualdad. Eso es lo que tú quieres ver. Quieres ver que una función h y una función g satisfacen esto, que h de x es menor o igual a g de x. Ajá. ¿Quieres ver eso? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, pues, exacto, nos vamos a construir una función. Y noten lo siguiente, esto te parece a lo que hacíamos en el teorema del valor medio. Cuando demostrábamos desigualdades con el teorema del valor medio, ¿qué hacíamos? Pasábamos todas las funciones importantes de un lado de la desigualdad. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Esto es lo mismo a demostrar que 0 es menor o igual a la integral de 0 a x de f de t al cuadrado menos la integral de 0 a x de f cúbica de t para todo x en el 0,1. Esas 2 cosas son equivalentes. ¿Ok? Entonces, justo como dijo nuestro compañero, vamos a construirnos una función auxiliar. Definimos la función, ¿cómo le llamamos? Pues cualquier nombre le podemos poner, ¿no? Vamos a llamarle h de x. H de x, ¿a qué función?
¿qué función creen que vamos a definir? Pues la integral de 0 a x de f de t al cuadrado menos la integral de 0 a x de f cúbica de t de t. ¿Ok? Vamos a definirnos esa función. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Pues lo que queremos demostrar es que para cada x en el 0,1, h de x, ¿cómo es? Mayor o igual que 0. Entonces, vamos a hacer, antes de proceder, vamos a hacer una observación. Fíjate que h de 0, ¿cuánto vale? Les pregunto, ¿cuánto vale h de 0? Pues evaluamos simplemente, ¿no? Esto es la integral de 0 a 0 de f de t al cuadrado, menos la integral de 0 a 0 de f cúbica de t dt. ¿Cuánto valen esa resta de integrales? Vale 0. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Que h de 0 resulta ser igual a 0. Ajá. Y luego, ¿y eso en qué nos va a ayudar? Ah, bueno, pues nota lo siguiente. En base a esa observación, yo puedo afirmar esto. Si demostramos que h es creciente, entonces yo lo que les afirmo es que ya acabamos. ¿Se le sube tantito? Claro que sí, nada más espérame tantito. Si demostramos que la función h es una función creciente, entonces ya acabamos prácticamente la prueba. ¿Por qué? Porque fíjate, h de 0 es igual a 0, ¿verdad? Por la cuentita que hicimos. Y 0 es mayor o igual que 0. Pregunta, ¿qué pasa para cada x en el 0,1? O sea, para los puntos faltantes, los puntos de este intervalo. ¿Cómo se compara h de 0 con h de x? Así, ¿no? Si nosotros demostramos que la h es creciente, entonces, ¿cómo se compara h de 0 con h de x? De esta manera, ¿verdad? ¿Cuánto vale h de 0? 0. Entonces, tendríamos que h de x es mayor o igual a 0 y tendríamos probado el resultado, porque recuerden quién es h de x. H de x es esta diferencia. Y probar que esta diferencia es mayor o igual a 0 es equivalente a probar esta desigualdad, por lo que comentamos aquí arriba, ¿no? Entonces, todo nuestro esfuerzo se va a concentrar en demostrar que h es creciente. ¿En qué intervalo? En el intervalo 0,1. Pero recuerda que por teoría de la derivada, demostrar que una función es creciente, ¿a qué es equivalente? ¿Cómo demostramos que una función es creciente con teoría de la derivada? Que la derivada es positiva, ¿no? Mayor a cero. Exactamente, justo lo que acabas de decir. Entonces vamos a demostrar que h' de x es mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces nuestro objetivo va a ser demostrar esto. ¿Vale? Ahora sí voy a checar el chat, porque creo que alguien me preguntó algo. Me dice, me pregunta, bueno, me firma. No sé, ¿podría volver a explicar la última que está de negro, por favor, profe? Claro que sí. Mira, fíjate. Aquí dice, voy a empezar desde lo café, ¿eh? Si nosotros demostramos que h es creciente, si logramos demostrar que la función es creciente, ya acabamos. ¿Por qué? Porque una función creciente que cumple, ¿cómo se va a comparar 0 con x? 0 es menor que x, ¿no? Si lo tomamos aquí. Si tomamos a x en este intervalo, 0 es menor que x. Si nosotros ya sabemos que la h es creciente, ¿cómo se compara h de 0 con h de x? Pues h de 0 es menor o igual a h de x. ¿Cuánto vale h de 0? 0. Entonces, ¿qué concluimos? Que 0 es menor o igual a h de x. Pero justo esto, sustituyendo quién es h de x, obtenemos el resultado. H de x es esto. Y si probamos que h de x es mayor o igual que 0, es como decir que esta resta es mayor o igual que 0. Pero probar que esta resta es mayor o igual que 0 es equivalente a probar lo que queríamos.
¿Sí me comprendes? ¿Sí está más claro? Sí, va. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí se entiende entonces lo que tenemos que hacer? Nuestro objetivo va a ser demostrar que esta función es creciente. ¿Cómo? Derivando. ¿Ok? Entonces vamos a derivar h' de x. ¿Cuánto vale h' de x? Pues lo que queremos derivar es a la integral, voy a subir tantito, ahí está, de 0 a x de f de t cuadrada menos la integral de 0 a x de f cúbica de t. Esto es lo que yo tengo que derivar. Déjenme poner un gran corchete aquí. Esto es lo que hay que derivar, ¿verdad? Derivada de la resta. Es la resta de las derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos queda la integral de 0 a x de f de t prima menos la integral de 0 a x de f cúbica de t prima. Ajá. ¿Cuánto vale? Cuadrado. Sí, ¿verdad? Falta algo ahí, por supuesto. Gracias, ¿eh? Aquí ponemos el cuadrado. Y todo eso lo queremos derivar. Muchas gracias, ¿eh? Por la observación. Entonces, vamos a derivar el primer término, este. ¿Cuánto vale la derivada? ¿Cuánto creen que valga la derivada? Aquí hay un cuadrado, ¿eh? Entonces, ese cuadrado lo podrían pensar como que estamos componiendo esta función acumuladora de área con la función x cuadrada. Ajá. Entonces, ahí hay una regla de la cadena. Porque lo que tú tienes aquí, con notación esto, ¿qué es? Esto es f sub 0 gorro de x al cuadrado. Y eso es lo que queremos derivar. Menos esta funcioncita. La integral de 0 a x de f cúbica de t prima. Entonces, el primer término, ¿cuánto vale su derivada? Por regla de la cadena, esto viene a ser 2 veces f sub 0 gorro de x multiplicado por f sub 0 gorro prima de x. Menos, ¿cuánto vale la derivada del segundo término? ¿Cuánto vale? Es una función acumuladora de área, ¿verdad? Esta es la función acumuladora de área centrada en 0. ¿De qué función? De la función f cúbica. Entonces, por primer teorema fundamental del cálculo, esa derivada vale, y ustedes me dicen si hay dudas ahí, f cúbica de x. Ajá. O sea, aquí la función que juega el papel del integrando es toda la f cúbica de t. Ajá. Y entonces estamos construyendo la función acumuladora de área de la f cúbica. Aplicamos primer teorema fundamental del cálculo con esta función acumuladora y nos dice el primer teorema fundamental del cálculo que quite el símbolo integral, el símbolo de derivada y que el límite de integración de superior lo pongas aquí. Eso es lo que dice. Entonces por eso nos queda menos f cúbica. ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro que sí, lo repetimos. Gracias. Fíjate, la función a la cual estamos calculando la función, su función acumuladora de área es la f cúbica. A la f cúbica le vamos a calcular su función acumuladora de área. ¿Ok? A esa funcioncita le vamos a calcular su función acumuladora de área. No a la f solita, a la f cúbica. Ajá. Entonces, si tú aplicas primer teorema fundamental del cálculo a esta función, a la f cúbica, ¿qué te dice el primer teorema fundamental del cálculo? Que el límite de integración, que digo que la integral, que la derivada, y que el límite de integración superior, en ese evalúes a la función que estás integrando. ¿Cuál es la función que se está integrando? La f cúbica. Entonces nos termina quedando f cúbica de x. Déjame lo pongo de la manera usual. La integral de ax de h de t dt, según el primer teorema fundamental del cálculo, esto es h de x, ¿no? Ahora imagínate que h es la f cúbica. La integral de 0 a x de f cúbica de t, ¿quién va a ser? Según estos, bueno, prima, ¿quién va a ser?
va a ser f cúbica de x. ¿Sí me entiendes? Estamos aplicando el teorema fundamental del cálculo a la función acumuladora de área de la f cúbica. ¿Me comprenden? ¿Todo bien? Sí, gracias. Vale, vale. Muy bien. Ahora, fíjense que nos quedó esto. Después, ¿cuánto vale f sub 0 gorro prima? Primer teorema fundamental del cálculo. Aquí se aplicó, acuérdense que aquí aplicamos regla de la cadena y aquí aplicamos primer teorema fundamental del cálculo. Ajá. Ahora aquí pues simplemente hay que sustituir. ¿Quién es f sub 0 gorro? ¿Alguien habló? Perdón. ¿No? Ah, bueno. ¿Quién es f sub 0 gorro de x? Es la función acumuladora de área de la f, ¿no? ¿Y quién es f sub 0 gorro prima de x? Ah, creo que alguien habló, perdón. Creo que hay una duda, ¿verdad? Creo. Déjenme la checo. Alguien me pregunta, profe, ¿y por qué en f al cuadrado tampoco le hicimos cuicui? Es que aplicamos regla de la cadena. Aquí se aplicó regla de la cadena. Y primer teorema fundamental del cálculo aquí. Ahorita vamos a hacerle cuicui a esto. A esto, aquí es donde vamos a hacer cuicui. Ajá, en esta parte. O sea, aquí lo primero que hicimos fue aplicar regla de la cadena. Tenemos compuesta la función acumuladora de área con la x cuadrada. Entonces, aplicamos regla de la cadena, nos queda esto. ¿Ok? Y ahora a esta parte, que eso es lo que sigue, lo que voy a escribir a continuación, le vamos a aplicar primer teorema fundamental del cálculo. Por primer teorema fundamental del cálculo, eso es simplemente f de x. Y ahora sí nos queda esto menos f cúbica de x. ¿Ok? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Sí se entiende? Ok. Exacto, como dice el compañero, el cuadrado está afuera y es una composición. ¿Vale? Ok. Entonces nos queda esto. Eso es lo que queremos ver, que es mayor o igual que 0. Estamos de acuerdo. Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Chequen. De aquí podemos factorizar una f. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí tenemos una f y aquí una f cúbica. Entonces al menos vamos a poder factorizar una f. Entonces nos va a quedar f de x multiplicado por 2 veces la integral de 0 en x de f de t menos f cuadrada de x, ¿no? Ok. ¿Y esto para qué lo estábamos haciendo? Porque recuerden que nuestro objetivo es demostrar que esta derivada es mayor o igual que 0. Entonces ya calculamos la derivada y la simplificamos lo más que se puede. Ya, aquí está su simplificación. Entonces, lo que queremos ver es que esto es mayor o igual que 0. Pero antes de ver que esto es mayor o igual que 0, vamos a notar lo siguiente. Notemos que como 0 es menor a f' de x menor o igual a 1, les pregunto, ¿cómo es la f? ¿Qué tipo de monotonía tiene la f? En base a esta hipótesis, ¿qué pueden decir de la monotonía de la f? ¿Cómo es? Creciente. Es creciente. De hecho, es estrictamente creciente porque la derivada es estrictamente mayor que 0. Entonces, como dijo su compañero, esta función es estrictamente creciente en su dominio, en el 0,1. Y como f de 0, ¿cuánto vale f de 0 por hipótesis? Aquí lo tenemos, ¿no? Vean la hipótesis que teníamos. ¿Cuánto vale f de 0? Vale 0. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestra función? Para cada x en el 0,1, ¿cómo es f de x? ¿Es mayor o igual que quién? Que 0, ¿verdad? ¿Sí lo ven o no? Simplemente vean esto. F de x va a ser mayor o igual a f de 0. Estamos de acuerdo porque es estrictamente creciente. ¿Y cuánto vale f de 0? 0. Ajá. Entonces, ¿esto qué muestra? Esto muestra que lo único que hay que hacer, por lo cual basta ver que
para cada x en el 0,1, ya sabemos que este factor es mayor o igual que 0. Ajá. Ese factor es mayor o igual que 0 por el argumento que acabamos de hacer aquí. Entonces, para mostrar que todo este producto es mayor o igual que 0, ¿qué nos falta por hacer? Pues que el segundo factor es mayor o igual que 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, por lo cual basta ver que para cada x en el 0,1, 2 veces la integral de 0 en x de f de t menos f cuadrada de x es mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, todo nuestro esfuerzo ahora se va a concentrar en ver que esta resta de funciones es mayor o igual que 0. Ya sabemos que f de x es mayor o igual que 0. Si probamos que esto es mayor o igual que 0, entonces este producto es mayor o igual que 0. Pero ese producto es la derivada de la h. Y si probamos que la derivada de la h es mayor o igual que 0, entonces la h es creciente. Pero eso implica que la h es mayor o igual que 0. Pero la h era esta resta de funciones. Y entonces lo que estamos diciendo es que esta resta de funciones es mayor o igual que 0, o dicho de otra forma, que se satisface esta desigualdad. ¿Sí me entienden? Entonces vamos por buen camino. Solo que estamos simplificando todo, hasta que lleguemos al resultado. ¿Sí me comprenden? Entonces, hay que concluir que esto es mayor o igual que 0. Y el mismo truco. Notemos lo siguiente de hace ratito. Notemos que, punto 1. ¿Cuánto vale? Vamos a ponerle un nombre a esta función, ¿va? Vamos a llamarle phi de x. ¿Cuánto vale phi de 0? Es 2 veces la integral de 0 a 0 de f de t menos f cuadrada de 0. ¿Cuánto vale f de 0? 0. ¿Cuánto vale la integral de 0 en 0? 0. Entonces esto vale 0. ¿Cuánto vale phi prima de x? ¿Cuánto vale la derivada? Calculémosla. ¿Cuánto vale la derivada de este primer término? Por teorema fundamental del cálculo, ¿están de acuerdo que eso vale 2 veces f de x? Teorema fundamental del cálculo, vale 2 veces f de x. ¿Cuánto vale la derivada de f cuadrada de x? Vale 2 veces f de x por f' de x. ¿Sí están de acuerdo? Aquí se aplicó regla de la cadena, ¿sí? Y entonces nos termina quedando esto de aquí. Ajá. Que esto que es igual. Esto es igual a, podemos factorizar algo, por supuesto, las f de x. Nos queda f de x multiplicada por, y el 2 también lo podemos factorizar, por 1 menos f' de x. ¿Verdad? Pero ahora una pregunta. ¿Cuánto vale 1 menos f' de x? ¿Cuánto vale esto? Su asignatura, ¿cómo es? ¿Cómo es la asignatura de esto? Pues recuerden que por hipótesis, f' de x es menor o igual que 1. Entonces, 1 menos f' de x, ¿cómo es? Mayor o igual. Mayor o igual que 0, exactamente. Esto es mayor o igual que 0. ¿Y cómo es f de x? Por lo que vimos aquí arriba, Es es mayor. mayor o igual que 0. Entonces, phi' de x es mayor o igual que 0 para todo x en el 0,1. ¿Qué podemos concluir de esos dos puntos? Como phi de 0 es 0 y la phi' es mayor o igual que 0, entonces phi es creciente y phi de x es mayor o igual que 0 para todo x en el 0,1. Es decir, 2 veces la integral de 0 en x de f de t menos f cuadrada de x es mayor o igual que 0. Y de aquí concluimos lo que les había dicho, que f de x por 2 veces la integral de 0 a x de f de t
menos f cuadrada de x es mayor o igual que 0, pero esto de aquí es la h de x, h' de x. Entonces lo que terminamos probando es que para todo x en el 0,1, h' de x es mayor o igual que 0, lo cual implica que h de x es mayor o igual que 0, y por la definición de la h de x tenemos la desigualdad que queríamos. Y entonces tenemos que la integral de 0 a x de... ¿Qué desigualdad es la que queríamos probar? Esta, ¿no? Justo esta es la h de x, ¿no? Y probamos que la h de x es mayor o igual que 0. Pero eso es equivalente a esto. Entonces ya la conclusión, ¿cuál es? La conclusión es que la integral de 0 a x de f de t al... Ay, se me fue otra vez. Al cubo es menor o igual a la integral de 0 a x de f de t al cuadrado. Para cada x en el 0,1. ¿Sí está bien o hay alguna duda? Sé que hay bastante talachita, eso es un hecho, pero bueno, está padre porque se ocupa primer teorema fundamental del cálculo, regla de la cadena, consecuencias de los teoremas fundamentales de la derivada. Entonces está padrísimo este problema porque relaciona todo lo que hemos visto a lo largo del curso, tanto de derivada como de integrales, la operatividad, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Dudas? Bueno, pues ahí está el problema. Si hay dudas me dicen. Vamos a pasar a otro, pero antes vámonos a un receso, ¿ok? Son las 12:17. Vamos a regresar a las 12:27, ¿ok? Entonces voy a pausar esto y ahorita continuamos. Bueno, ya hicimos este problema, que es el último en realidad con el orden en que puse las cosas, en el orden en que habías puesto las cosas. Vamos ahora a pasar al primer problema, que tengo que hacerlo porque es un problema importante. Entonces vamos a leer. ¿Qué es lo que dice el problema, el ejercicio 1? Bueno, pues dice lo siguiente. Vamos a tomar una función h definida en un intervalo i subconjunto de R en R continua. Aquí no dice que hice un intervalo, pero aquí lo pongo. Y un intervalo. Vamos a tomar dos funciones f(g) definidas en un dominio J, subconjunto de R en R, derivables con J un intervalo. Supongamos que la imagen de f y la imagen de g se quedan contenidas en i. ¿Esto para qué? Bueno, ahorita lo van a ver. Con esto podríamos hacer composiciones. ¿Estamos de acuerdo? La composición de h con f y la composición de h con g, ¿verdad? Porque el dominio de la h contiene tanto a la imagen de f como a la imagen de g. Entonces estas composiciones están bien definidas, ¿ok? Bueno, bajo estas hipótesis, lo que dice el ejercicio es que la función phi definida del conjunto J, subconjunto de R en R, hacia los reales, que va hacia los reales, tal que a cada punto X lo mandamos, fíjense a qué lo vamos a mandar, a la integral de f de x a g de x de h de t de t. Esta es una función derivable y además, para cada x en j, ¿cuánto vale la derivada? Vale h de g de x por g' de x menos h de f de x por f' de x. Por ejemplo, bueno, ¿esto qué nos da? Esto nos está diciendo que esta función es derivable y nos dice cómo calcular la derivada. Se ve a lo mejor bastante abstracta, pero vamos a poner un ejemplo práctico y lo vamos a hacer así de volada, ¿va? Nada más para que vean cómo se aplica esto. Por ejemplo, yo defino la función phi de x igual a la integral de x cuadrada a x quinta de seno de t. ¿Cuánto vale phi prima según la fórmula? ¿Quién sería la h? Seno de x, ¿no? ¿Quién sería h de t? Seno de t. ¿Quién sería la... ¿Quién juega el papel de la f? X cuadrada. ¿Quién jugaría el papel de la g? X quinta, ¿verdad? Entonces aplicamos el teorema. ¿Y cuánto vale su derivada? Pues es
h de g de x por g' de x menos h de f de x por f' de x, pero pues simplemente lo que hay que hacer es sustituir. H evaluado en g de x, ¿cuánto vale? ¿Es seno de qué? De x quinta, ¿no? Multiplicada por la derivada de g, 5x cuarta. Menos h de f de x, ¿cuánto vale? ¿Seno de qué? De x cuadrada. Multiplicada por la derivada de la x cuadrada es 2x. Y tan tan. Ahí está la derivada de esta función que de principio se ve bastante imponente porque los límites de integración son variables ambos, pero en realidad hacer la cuentita es muy, muy sencillo. ¿Sí me entienden cómo se hace la cuenta o hay alguna duda? ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es la demostración de este resultado, que es un ejercicio de la guía, pero como lo voy a demostrar, pues es un hecho que no va a venir en el examen, ¿va? Entonces, bueno, vamos a hacer la cuenta. Esto lo voy a quitar. Bueno, lo voy a bajar. No sé hasta dónde. Aquí lo voy a poner. Qué malo. No, no soy malo. Yo soy bueno. A ver. Entonces, vamos a empezar con la demostración. Demostración. Y soy bueno porque pienso en ustedes y digo, no, pues tengo que ponerles problemas que, pues, les cuesten, que les sirva para que aprendan cálculo. Por eso, pues, si ya hice este ejercicio, pues ya no tendría mucho chiste que se los dejara en el examen. ¿Ah? Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestro intervalo ahí, que es el dominio de la H. Y es un intervalo, vamos a pensarlo así. No, es un dibujo, acuérdense, esto solo ilustra. Pero pensemos que es un intervalo abierto. Y lo que vamos a hacer es seleccionar un punto A, el que sea. Selecciona un punto A y fíjalo. ¿Ok? Entonces así empezamos la prueba. Empezamos tomando un punto A en I fijo. Y vamos a anotar lo siguiente. Notemos lo siguiente. Notemos que para cada X en Y se tiene lo siguiente. Tienen las siguientes igualdades. Y ahí hay una cadenita de igualdades, fíjense. ¿Cuánto vale phi de X? Les pregunto. Por definición, ¿cuánto vale phi de X? Es la integral de f de X a g de X de h de t dt, ¿verdad? El teorema de la aditividad generalizado, ¿qué nos dice? Que esa integral la podemos ver como la integral de f de X en a de h de t más la integral de a en g de X por h de t dt, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si intercambiamos el límite de integración inferior y superior? Pues si le pones un signo menos, se preserva la igualdad. Entonces, esto es igual a menos la integral de a en f de x de h de t dt más la integral de a en g de x de h de t dt. ¿Ok? Y para que todo quede bien acomodado, vamos a escribirlo de esta manera. La integral de a en g de x de h de t, dt, menos la integral de a en f de x de h de t dt. Y entonces lo que hemos mostrado con este argumento es que para cada x que pertenece en y, phi de x, ¿a qué es igual? A esta resta de funciones, a la integral de a en g de x de h de t, menos la integral de a en f de x de h de t dt. Por otra parte, bueno, ahorita ya tenemos esta igualdad, ¿no? Pero fíjense, ¿esto por qué lo hacemos? Porque queremos derivar, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo ahorita es a la función phi expresarla de una manera
en que yo sí sepa calcular su derivada. Y justo eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo algebrita sobre la phi para después derivar. Ajá. Ahora nota esto. Por otra parte, tenemos las siguientes igualdades. Igualdades. Y escribimos lo siguiente. Fíjate. Para cada x en y, la integral de a en g de x de h de t dt menos la integral de a en f de x de h de t dt, esto, ustedes me dicen si es correcto o no. ¿Están de acuerdo que esto es h sub a gorro compuesta con g de x menos h sub a gorro compuesta con f de x? O sea, esta h sub a gorro, ¿quién es? Es la función acumuladora de área centrada en a de la función h. Ajá. O sea, es esta función. ¿Dónde la pongo? Vamos a bajar esto tantito. Yo creo que por aquí. Y en este pequeño cuadrito. O sea, la h sub a gorro es la función acumuladora de área de la función h y centrada en el punto x, con punto base x. Es esta. Entonces, ¿me creen que este término es igual a este término? ¿Y que este término es igual a este término? ¿O quieren que hagamos la cuentita? Ustedes díganme. Si está bien, es una composición. Ya la hicimos arriba. Cuando probamos el teorema de cambio de variable, hicimos algo de este estilo. Déjenme subir tantito nada más para mostrarlo y digo, si quieren que hagamos la cuentita, la hacemos, sin ningún problema. Sí entendí, pero a mí sí me gustaría ver la cuentita, profe. ¿Sí? Para- Ok, vamos a... Ajá, para es practicarlo. una... Ok, perfecto. Entonces ya muestro esa cosita. Ya vamos a hacer la cuentita. Ya, checa. Sí, está bien. O sea, de hecho no hay ningún problema. Está perfecto que lo repitamos esto. De hecho, pues, no, o sea, con los ejercicios, en general con la teoría, pues no hay prisa. Hay que avanzar al ritmo que debe de ser. Entonces, bien, fíjense, vamos a hacer la que está de verde. Vamos a probar la igualdad que está de verde. Porque la igualdad que está de color naranja, pues, se hace de manera similar. Entonces, hagamos la de verde. Fíjense. Profe, disculpe, tengo yo una dudita arriba, nada más rápida. Dime, ¿qué pasó? Ajá, ¿por qué se le puso el menos en la última igualdad? En la penúltima igualdad. Porque en la última igualdad. Aquí. En la penúltima. La Arriba. penúltima. Ajá. Ok, aquí, esta. Ajá, sí, Porque se intercambiaron los límites de integración. Fíjate cómo estaban aquí. F de x estaba abajo, a estaba arriba. Entonces, si tú los volteas, si tú los intercambias, tienes que ponerle un signo menos para que estos valores, estas dos integrales sigan siendo iguales. Y eso lo hicimos, ¿por qué? Porque tratamos de llevar a la phi a una forma que sea fácil de manejar. Justo ya la estoy expresando de esta manera. Y esta manera de expresarla es una manera adecuada porque en el fondo lo que quiero hacer es aplicar regla de la cadena y primer teorema fundamental del cálculo. ¿Sí me comprendes? ¿Sí resolví tu duda? Sí, profe, sí, muchas gracias. Vale. Entonces, vamos a hacer la prueba de lo que está en verde. Prueba. Vamos a llamarle asterisco. Porque lo que está de color verde es igual, ¿no? Pues, hacemos esto, fíjense. H sub A gorro compuesta con G en X. Esto es igual a H sub A gorro evaluado en G de X. ¿Y esto cuánto vale? ¿Cuánto vale H sub A? Aquí voy a escribir algo que se va a borrar después, ¿eh? H sub A gorro de X, ¿cuánto vale? Es la integral de A en X de H de T de T. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale H sub A gorro evaluado en G de X? Pues donde haya X, pones G de X. Ajá. Entonces te va a quedar la integral de A en G de X de H de T de T. Por esa observación,
esto es igual a la integral de A en G de X, de H de T, de T. Y se tiene la primera igualdad. Esto es igual a esto de acá. Ajá. Y bueno, o sea, realmente cambiando solo unas cuantas cositas. De hecho, ya pues vamos a copiar y pegar y borrar lo que se tenga que borrar. Quitamos esta F, quitamos esta F, quitamos esta F. Y ya tenemos con esto la prueba de lo que está de color naranja, que le vamos a llamar gato. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda? Ustedes díganme. ¿Sí? Va. Todo bien. Perfecto. Entonces, fíjense, con esto que tenemos, que por un lado la phi de X es igual a esta resta de integrales. Pero esta resta de integrales es igual a esta resta de composiciones. Entonces, ¿qué tenemos? Pues con todo esto tenemos que la phi de X en su dominio para cada X en Y, phi de X es igual a la integral de, no, a H sub A gorro de G compuesta con H sub A gorro de X menos H sub A gorro F compuesta con H sub A gorro de X, ¿no? Y bueno, pues fíjense que esta función es derivable. Esta es derivable. Esta también es derivable. Y esta también es derivable. Entonces, de aquí se concluye que la phi es derivable. Perfecto. Esta función es derivable. ¿Y cuánto vale su derivada? Pues la podemos calcular aplicando regla de la cadena. Phi prima de X va a ser igual a la derivada de G compuesta con H sub A gorro menos la derivada de F compuesta con H sub A gorro. Pero aquí aplicamos regla de la cadena y nos queda, ¿cuánto nos queda por regla de la cadena? H sub A gorro evaluado en G de X multiplicado por G prima de X, ¿estamos de acuerdo? Menos, nuevamente aplicamos regla de la cadena, nos queda H sub A gorro de F de X multiplicado por F prima de X, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale? No, es H sub A gorro prima, ¿no? H sub A gorro prima. Aquí me falta poner el prima. Es H sub A gorro prima evaluado en G de X. Y aquí también. ¿Ok? H sub A gorro prima evaluado en F de X. ¿Sí está bien o hay alguna duda? Aplicamos dos veces la regla de la cadena. En este término y en este otro término. En esa función y en esa otra función. ¿Va? Y por el primer teorema fundamental del cálculo, ¿esto cuánto vale? ¿Cuánto vale la derivada de H sub A? Voy a escribir algo que después se va a borrar. H sub A gorro evaluado en X prima, ¿cuánto vale? Según el primer teorema fundamental del cálculo. H. Es el integrando exactamente H evaluado en X. Perfecto. Entonces esto nos... Pero si lo evaluamos ahora en G de X, ¿cuánto vale H sub A gorro prima evaluado en G de X? Pues va a ser H evaluado en G de X. Y entonces esto nos va a quedar H de G de X por G prima de X menos, y con el mismo razonamiento obtenemos H de F de X por F prima de X. Y ya está. Ahí está la conclusión. Ya lo tenemos. Por lo tanto, para cada X que pertenece en Y, phi prima de X es igual a H de G de X por G prima de X menos H de F de X multiplicado por F prima de X. Y ahí está la prueba ya. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? Os escucho. ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿Sí? ¿A qué va? Y ahora lo que sigue pues es hacer ejemplos de cómo se aplica esta fórmula. Pero si se dan cuenta, o sea, es muy, muy, muy fácil aplicar esta formulita, ¿no? Es bastante sencillo. Ya hicimos un ejemplo que después lo bajé, creo que aquí está. Lo sobrepuse sobre el ejercicio 2. Pero ahorita explicamos estos ejercicios con cuidado, ¿vale?
¿Todo bien, seguros? ¿La fórmula y todo? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer más ejercicios. Tenemos todavía 10 minutos, vamos a aprovecharlos. Bajo esto. Yo creo que el ejercicio 3 ya no lo vamos a alcanzar a hacer. Pero bueno, al menos el 2 sí lo vamos a hacer. Esto. Acá no cabe. No. Eso es por aparte, ¿no? Lo metí en un círculo así como que ahorita no le presten atención a eso, ¿no? Es el ejemplo que hicimos al principio cuando enuncié el teorema. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora estos ejercicios de aquí. Tenemos, ¿qué nos pide el ejercicio? Calcular la derivada de las siguientes funciones. Phi1 de x, definida como esta función. Phi2 de x, definida como esta función. Y Phi3 de x, definida como esta otra función, donde las variables están en los límites de integración. Pero ya tenemos una fórmula muy, muy general. Entonces esto debe de ser muy fácil, ¿vale? Pues vamos a empezar. Solución. Para la Phi1, ¿qué hay que hacer? Bueno, nota que Phi1 de x, ¿quién es? Es la integral de 1x cuadrada de seno de t, ¿verdad? Déjenme ver algo nada más, cómo puse la anotación, ok. ¿Quién jugaría el papel de la f de x? La f de x sería la función constante 1. ¿Quién jugaría el papel de la g de x? Así como lo enunciamos en el teorema. La x cuadrada. ¿Quién juega el papel de la h? H de t jugaría ¿quién juega el papel del h de t? El seno de t. Entonces, nuestra formulita nos dice que la integral de f de x a g de x de h de t, su derivada, ¿cuánto vale? Va a ser h' de g de x por g' de x menos h de f de x por f' de x, ¿no? Entonces, pues vamos a sustituir simplemente. Phi1' de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, ¿quién es h? Es la función seno. Ajá, entonces nos va a quedar seno evaluado en g de x. ¿Quién es g de x? X cuadrada. Multiplicada por la derivada de la g. ¿Cuánto vale la derivada de la g? 2x. Menos, ¿quién es h? El seno. ¿Evaluado en dónde? En f de x. F de x la constante 1. Entonces nos va a quedar seno de 1 multiplicado por la derivada de la función de f. ¿Cuánto vale la derivada de la función constante 1? 0. Entonces esto termina siendo igual a seno de x cuadrada multiplicado por 2x. Y por lo tanto, la derivada de Phi1' evaluado en x vale seno de x cuadrada multiplicado por 2x. Y ahí está nuestro cálculo. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Sí está bien la cuentita? ¿Todo bien? ¿Seguros? Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer el Phi2 y con eso yo creo que terminamos la clase de hoy. ¿Ok? Entonces déjenme añado otra nota, otra hoja. Pero si se dan cuenta, se hace va a ser el mismo procedimiento. Vamos a hacer las mismas cuentas. ¿Va? Ahora, ¿quién es Phi2? Pues es esta función. Ajá. ¿Quién juega el papel de la f? Del teorema. Coseno de x. ¿Quién juega el papel de la g? Seno de x. ¿Quién juega el papel de la h? H de t, ¿quién es? T cuadrada. Según nuestra formulita, la integral de f de x a g de x, de h de t prima, esto es igual a h de g de x por g' de x menos h de f de x
por f' de x. Entonces, pues simplemente sustituimos. Eso es todo lo que hay que hacer. f2' de x, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién es h? Este cuadrada. Evaluada en g, nos queda seno de x al cuadrado. Multiplicado por la derivada de g, ¿cuánto vale la derivada de seno? Coseno. Menos h evaluada en f de x. ¿Quién es h? T cuadrada. Evaluada en f de x es coseno de coseno cuadrado de x. Multiplicada por la derivada de la f. ¿Cuánto vale la derivada de la f? La derivada de coseno, ¿cuánto vale? Menos seno. Entonces nos va a quedar por menos seno de x. Y esto es igual a seno cuadrado de x, coseno de x, más coseno cuadrado de x, seno de x. Y ahí está, el cálculo de phi2' de x. ¿Sí lo ven? ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda en el cálculo de estas derivadas? Y podríamos calcular su segunda derivada, incluso nos podríamos preguntar, por ejemplo, yo puedo poner una función así y decirles, pues, calculen sus máximos, sus mínimos, en qué intervalos es creciente y decreciente. Por ejemplo, yo podría agarrarme esta función y preguntarme por sus puntos críticos. Claro, esta función, esta en particular, sí estaría complicado calcular sus puntos críticos, porque aparecen las senos y cosenos, pero pero digamos, o sea, uno se puede construir funciones de este estilo y preguntarse por sus máximos, sus mínimos, sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, intervalos de concavidad, convexidad, etc. Y está padre porque, o sea, relacionas teoría de la derivada, teoría de la integral, primer teorema fundamental del cálculo, y bueno, pues ya. Yo creo que no hay dudas, seguros, todo bien. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Terminamos un poquito temprano, pero bueno, ya el lunes empezamos con logaritmo exponencial y funciones trigonométricas. Ya vamos a empezar con ese tema. No, va a venir logaritmo, bueno, para el siguiente examen, el siguiente examen va a ser de logaritmo exponencial, funciones trigonométricas. Una semana vamos a ver logaritmo, otra semana vamos a ver trigonométricas, y yo creo que en 3 semanas, o sea, de este lunes cuenten 3 semanas y acabamos, es el examen. Ajá. Entonces, bueno, ese examen no es tan largo, solo es definir esas funciones, el logaritmo, la función exponencial y construirse a las funciones trigonométricas, pero eso es bastante rápido. Eso sería para el tercer parcial. Logaritmo, exponencial y trigonométricas es para el tercer parcial. Para el segundo parcial es todo lo que hemos visto de teoría de la integral. ¿Qué día es el examen? El examen es de este viernes al que sigue. O sea, en una semana prácticamente. El tercero, no sé ahorita bien las fechas, pero, o sea, yo creo que de este viernes, o sea, de mañana, cuenta 3 semanas y va a ser el examen. ¿Vale? El cuarto examen es de series, integral impropia y teorema de Taylor. Ese va a ser el cuarto parcial. Justo como dijo el compañero, después del examen tendrán 2 semanas de descanso y viene otro parcial. ¿Nos dará una guía, maestro? También les voy a dar una guía. En todos los Corta, semestres les voy a dar su supongo, guía. ¿no? ¿Mandé? Será más corto porque tendremos menos tiempo, ¿no? Más corto, no, para nada. Igual. Perdón, Ustedes pueden. Mande. solo es que no puedo escuchar hace rato. El tercero es de métodos de integración. No, el tercer parcial va a ser de logaritmo, exponencial y funciones trigonométricas, la construcción de las funciones trigonométricas. El examen de métodos de integración va a ser el examen extra. El examen extra que va a sustituir la calificación más baja. Ajá.
Entonces, ese examen, justo como lo dice su nombre, es un examen extra. Si lo quieres hacer, adelante. Si no, no hay ningún problema. Todavía faltarían las reposiciones. Es por si ya desde ahorita quieres como dejar buenas calificaciones en cada uno de tus parciales, lo presentas, digamos que sacas 10 y entonces nos fijamos en tus 4 parciales y la calificación más baja la sustituimos por ese 10 que saques en el examen de métodos de integración. Bueno, suponiendo, o sea, justo que saca la calificación que saques, ¿no? No, tampoco eso. Se queda el máximo. Ajá, se queda el máximo. Si, por ejemplo, te va muy mal en el examen extra, no se toma en cuenta y se queda la calificación más alta, ¿vale? Y para que cuente, no tiene que tener, No hay restricciones en por ejemplo, este caso. O sea, si sacas 2, 3, 1, lo que sea, se va a considerar. A lo mejor tienes en un examen, por ejemplo, ojalá y no, a lo mejor en un examen tienes un 0, por ejemplo, y sacaste 2 en el examen extra, pues se te quita ese 0 y se te pone un 2, que a lo mejor no va a ayudar de mucho, pero bueno, te sube un poco el promedio, ¿vale? No hay restricción, o sea, puedes sacar un 1, un 2, un 3, un 5 y se toma en cuenta. No es como en el semestre pasado. El examen extra lo voy a dejar el mismo día que el segundo parcial, pero les voy a dar, yo creo que casi un mes para entregarlo. ¿Cómo se llama? Las reposiciones son al final del semestre. Siempre reposiciones y final son al final del semestre, que sería como en la penúltima semana de junio, más o menos. Y las calificaciones, de veras, las calificaciones me comentaron los ayudantes que las van a tener mañana viernes. Se pueden hacer 2 reposiciones. ¿Cuánto es el promedio de los que hacen examen final? ¿Cuánto es los que hacen examen final, solo ha pasado una persona al final, pero les digo que fue un estudiante que ya había tomado cálculo 1, 2, 3 y 4, iba en sexto semestre, creo, séptimo, y pues ya, lo pasó. Lo pasó bien, de hecho, bastante bien. Pero bueno, pues nos estamos viendo el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Vayan estudiando, que ya se acerca el examen. Hasta luego, cuídense hasta mucho. luego.